declarar autores a Patricia y a Sergio del delito previsto en el 173, inciso tercero, defraudación por suscripción engañosa de documento, no imponiéndole una pena en función de lo previsto en el 185, y declarar autores en función del argumento que había dado con anterioridad, es decir, para la trascendencia que pueda tener respecto de la cuestión civil. En función de eso yo considero que corresponde declarar autores, aun cuando no le imponga pena, y condenar a Patricia y a Sergio a la pena de 1 año de prisión, de ejecución condicional, por ser considerados coautores del delito previsto en el 173, inciso 11 del Código Penal, a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional, fundado en los artículos 173, inciso 11, 26 del Código Penal, 40 y 41 del Código Penal, en función, lo tendría que haber dicho antes del fallo, pero en función de que el fiscal en su pedido de pena solamente pide los 2 años de ejecución condicional y no pide las reglas de conducta que prevé el artículo 27 bis del Código Penal, yo creo que en un estricto resguardo del principio de congruencia, en un estricto resguardo de un modelo acusatorio de proceso penal, no corresponde que aun cuando surge del imperativo del 27 bis, donde dice el tribunal deberá imponer las reglas de conducta, yo considero que al no ser solicitadas por el actor penal, no corresponde que el tribunal imponga las reglas de conducta previstas en el 27 inciso, el 27 bis y imponer costas, las costas del proceso. Bueno. Disculpe el recuerdo del tiempo, lo que pasa es que la posibilidad de que el postulante ajuste al tiempo concedido también sus fundamentos y su decisión forma parte también de lo que se valora, digamos, ¿no? Sí. En relación al ideal de síntesis. Pido disculpas si me... No, por favor, simplemente le menciono la razón por la cual nosotros se lo advertimos. A ver, ¿cuál sería la situación jurídica del padre? Usted habló de que fueron determinados por los hijos a la ejecución de una conducta disvaliosa con relevancia jurídico-penal en función del desbaratamiento de derechos acordados cometidos en perjuicio del hermano. En primer lugar, ¿se trata de simples coautores, directos o mediatos, los hijos? Y en su caso, ¿qué rol jurídico habría de detentar el padre de los condenados? No. En mi criterio no se trata de coautores, no se trata ni de coautores directos ni de coautores mediatos. Se tratan de autores mediante la determinación a otro. ¿Determinación en un sentido de instigación o la determinación de conformidad con la evocación que algún autor haya construido acerca de las reglas de la intervención criminal? Exactamente. Determinación. Pero, a ver, es importante la pregunta y no es un prurito puramente académico porque ¿bajo cuáles de las posibles formas de intervención en el hecho sitúa usted la que le corresponde al padre con relación a la defraudación que sufre su hermano? Yo creo que el padre fue determinado. No en el... primero voy a hacer la consideración de que lo efectúo no desde el punto de vista mediante la determinación como instigación, sino mediante la construcción jurídica doctrinaria que efectúa un autor, en el caso Zaffaroni, no como instigador, sino como autor de determinación. Es decir, Miguel fue determinado. Bueno, ¿y Miguel qué fue? ¿Autor o instrumento? No, Miguel no fue autor porque su conducta es atípica. Miguel, el padre, sí, no fue autor porque su conducta es atípica. Bien. Y si no fue autor, entonces se puede decir que fue un instrumento. No hay muchas opciones. Sí, la cuestión es que
cuando Zaffaroni alude, permítame que lo efectúe desde esa óptica, ¿no es cierto?, jurídico-doctrinaria. No, está bien, está perfecto. Cuando Zaffaroni alude a la determinación para determinar a otro a cometer una conducta disvaliosa, está planteándolo desde el punto de vista en que los que determinan a ese otro no pueden ser autores porque se trata de un delito de propia mano. Es decir, perdón, los que determinan a otro, en este caso los condenados, no pueden ser autores, me dice. O no pueden recibir el título de autor o de ejecutor. No pueden recibir el título de autor porque... Pero no entonces, ¿qué son? Porque el Código Penal mantiene un lenguaje bastante parco y sencillo, habla de autores. No habla de ejecutores. No habla de ejecutores y habla de determinadores para definir la instigación y a su vez de cómplices. No, son autores. Yo he concluido de que son autores. Son autores entonces, son autores. Son autores. Bien. Si son autores entonces, no costaría demasiado concederles el rol de instrumento al padre, pero más allá de esa discusión o de esa puntualización, ¿por qué razón usted advierte que el padre también es víctima de la estafa? Y de no ser por concurrir la eximente del artículo 185, posiblemente también deberían ser condenados por la estafa que se consuma respecto a su patrimonio. ¿Cuál es la razón material por la cual usted juzga que el padre también es víctima de una estafa independiente, acaso, de la que padece su tío o el tío de los autores? Porque al suscribir esa escritura pública, él está incurriendo en una conducta que después le va a impedir suscribir la escritura pública por la cual se ceden los derechos sucesorios. Perfecto. Hasta allí la única víctima es el hermano. Hasta allí la única víctima es el hermano de la estafa. Bartolo. Ajá. ¿Cuándo aparece el propio instrumento o el propio sujeto determinado, como usted señala, como víctima de la estafa? Víctima de la estafa que no puede encontrar un autor responsable jurídico-penalmente solo porque los que intervinieron son sus hijos. Y cabe, como usted bien señaló, la cláusula de eximente del artículo 185. Así, con su relato, yo lo único que localizo hasta allí como víctima es a Bartolo. A Bartolo. No, yo creo de que hay una víctima, hay una posición de víctima en Miguel, por cuanto yo creo de que ese acto jurídico que está efectuando está viciado en la voluntad de Miguel. Hubo un vicio en la voluntad de Miguel con el cual se van a derivar consecuencias jurídicas de ese acto, por cuanto el día de mañana Bartolo le podrá exigir... Ese es el punto, efectivamente, allí está. Esa es la razón por la cual también es víctima de una estafa él, efectivamente. Y una última pregunta relacionada con lo que usted señaló hace un momento en los delitos de propia mano. En algún momento usted señaló que el único que podía desbaratar el derecho o tornarlo incierto o imposible era quien suscribió precisamente la escritura de modo viciado como fue el padre. Me detengo en esa cualidad con la que definió la intervención del padre de los condenados. El único que podía desbaratar era él. Pareciera que se tratase de un delito propio, si no fuese porque no hay ninguna alusión, pero sí acaso de propia mano. ¿Entiende usted que este es un delito de propia mano? Y esto lo vinculo con la reflexión que hizo a propósito de la distinción entre autores y determinadores hace unos momentos, donde me pareció escuchar que se trataba de algo parecido. Sí. Yo considero... Tenemos un problema si son delitos de propia mano, porque la verdad que en ese caso, actuando o interviniendo el autor, el único que puede de propia mano, sin dolo, ¿de qué modo podríamos extender la punibilidad de los sujetos que lo determinaron, que no ostentan la condición de ser los ejecutores de propia mano? Bueno, el tema es que ahí Zaffaroni efectúa una diferenciación de actuar sin dolo, de actuar atípicamente.
Yo creo de que si Miguel hubiera actuado sin dolo, pero cabía la posibilidad de una figura típica, no estaríamos hablando de una... No es este el caso. No. Según su resolución, no es este el caso. No. Estaríamos hablando de un autor mediato. Y yo creo de que Patricia y Sergio no son autores mediatos, sino de que son coautores. Aun cuando ellos no tengan la condición que los convertiría en autores de propia mano por ser los únicos que pueden gestionar una frustración del crédito de su tío. Sí. Bueno, de mi parte nada más. Yo no tengo una pregunta. En más de una oportunidad usted hablaba de que Miguel, al suscribir la escritura, fácilmente podría salir del error. Y destacó esto incluso para calificar esa clase de error como un error vencible. La pregunta es por qué usted elude todo análisis en su construcción del tipo objetivo, es decir, puntualmente, ¿por qué no analiza criterios normativos tales como la competencia de la víctima? Porque yo creo de que en las particulares circunstancias del caso, al tratarse de dos hijos que se interfieren con su padre para la realización de una conducta, en un grado de familiaridad que no hay por qué desconfiar porque el caso no lo plantea. Yo no creo, y porque además yo creo de que él, con la lectura del acto, o sea, no hay nada que se indicara, como por ejemplo, nada que se indicara que Miguel no sabía leer. Precisamente por eso. Exactamente. Pues por eso me está haciendo la pregunta usted. Claro, porque si había todas esas condiciones, ¿por qué usted elude en su análisis de plano analizar la competencia de la víctima, que podría influir en el juicio de imputación? Porque usted hizo ese análisis precisamente, que no había nada que existiera. Sí, pero yo creo que la víctima no se está imponiendo en una posición de relevancia jurídica. No es ella que voluntariamente confluye a la suscripción, sino que es mediante un engaño de sus dos hijos, en los cuales, por las circunstancias, parecería de que tiene absoluta confianza. Y por eso usted lo relevaría de todos los deberes de autoprotección. ¿No tendría deberes de autoprotección ante esa confianza? Puntualmente, ¿qué excluiría para usted la competencia de la víctima? La auto puesta en una situación de peligro. ¿Y qué excluye eso? Categorialmente, ¿qué excluye eso? Desde un punto de vista de un funcionalismo, yo creo que la autopuesta en peligro de la víctima excluiría o funcionaría como un límite a una relación de causalidad, en donde se podría considerar de que la creación del riesgo o el aumento del riesgo, en este caso el aumento del riesgo, podría encontrar una relación de causalidad, pero que, como lo elabora Jacobs, relación de causalidad que tiene 4 puntos que actuarían como límite o como freno a esa atribución de un resultado disvalioso, que serían... Todo esto, eso puede ser o no compartido, sobre todo lo más polémico sería esa referencia a la causalidad que ensayó, pero sí, está bien. De todas maneras, la competencia de la víctima como... Excluiría la tipicidad. La tipicidad, estamos preguntando. Excluiría la tipicidad, o sea, perdón, la relación de causalidad como elemento integrante de la cuestión de la tipicidad. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.